Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente por acá. Hoy vamos a tocar un tema muy tradicional. ¿Por qué? Porque yo les prometí que les iba a hablar de algo muy interesante, algo cultural. Y vamos a hablar de la ciudad del mate que se encuentra en Italia, en el sur de Italia. ¿Ustedes pensaron que siendo argentinos, uruguayos, paraguayos, del sur de Brasil, que éramos los únicos que tomábamos mate? Bueno, no. De este lado del Atlántico también hay cultura del mate y es un pueblo muy chiquito, un pueblo pequeño de pocos habitantes que se encuentra en la región de Calabria, en el sur de Italia, una región muy linda donde Argentina obtuvo muchos inmigrantes que eran de esta zona, ¿no? De la región de Calabria. Hay muchos calabreses y descendientes de calabreses en Argentina. Bueno, me senté acá atrás tenemos el símbolo de la ciudad. Bueno, tenemos una pequeña fuente ahí atrás con agua. Nada, les quiero hablar de esto porque a mí, cuando yo lo conocí, cuando yo me enteré de este pueblo, de estas costumbres que tienen, ¿no? Vi tomando mate, un pueblo de Italia que tiene la costumbre del mate, la tradición del mate, porque el mate es más, no es una bebida simplemente. Para el que no es argentino, uruguayo, paraguayo o brasilero, esto no lo entiende mucho, pero lo han visto, ¿no? Han visto grandes personalidades que toman mate, como por ejemplo uno de ellos era el Papa Francisco, argentino, Lionel Messi, jugadores uruguayos como Luis Suárez, por ejemplo, que andan con el mate pegado acá siempre con el termo y con el mate en la mano. Bueno, todo el tiempo el mate es más que una bebida, es una tradición, es una compañía, es algo que te permite relacionarte socialmente, porque por ejemplo desde chico yo empecé a tomar mates y todo esto con amigos donde nos juntábamos a tomar mate, porque uno se llama, se juntan, dice, che, nos juntamos a tomar unos mates, ¿no? Y yo con la música, estábamos con la guitarra, con todo esto, y el mate siempre presente, antes que el alcohol, antes que una cerveza, que una birra, estábamos con el mate. Bueno, esto es sano, obviamente, pero el punto es que es más que una bebida, es una tradición. Y bueno, de esto quería hablarles hoy, porque me sorprendió ver un pueblito en Italia, en el sur de Italia, que tenga la misma tradición del mate que tenemos, por ejemplo, argentinos, uruguayos, ¿no? Y cómo empezó esto, ¿no? Porque yo me puse a investigar, obviamente, y a qué se debía, a qué se debe, ¿no? Que esté el mate ahí como una tradición también en este lugar, en Lungro. Como les dije, está en el sur, en la región de Calabria. Les voy a dejar unas imágenes acá en el mapa para que se ubiquen más o menos dónde se encuentra este pueblo. ¿Cómo fue que llegó el mate a esta localidad? Bueno, como les dije antes, muchos han emigrado en tiempos pasados, muchos italianos emigraban de estas tierras por diferentes motivos, por guerra, por falta de trabajo, falta de oportunidades. Y bueno, como Argentina, por ejemplo, voy a hablar de Argentina, ¿no? Obviamente que Uruguay, Brasil también tienen mucha tradición, pero voy a hablar de Argentina, que es donde soy yo. Llegaron a Argentina muchos de italianos en general, de diferentes regiones, de Piemonte, de Sicilia, de Campania, de Calabria. Bueno, y entre todos estos se encuentran obviamente los calabreses que llegaron a Argentina, a Buenos Aires precisamente, donde, y a Uruguay también, donde estuvieron tiempo allá haciendo su vida además, pero muchas familias, muchas personas decidieron, por diferentes motivos también, por motivos de, no sé, que extrañaban, por motivos de que no se encontraban bien, y vaya a saber uno qué. Seguramente ustedes que están mirando tengan algún ascendiente calabrés o sepan de esta historia, que muchos se han vuelto a Italia, ¿no? Se han vuelto a su país. Y bueno, es así que muchos que habían ya agarrado la cultura del mate, se les había pegado el mate como cultura, les había encantado y lo empezaron a probar y ya lo hicieron propio, esta cultura, al volver acá, al volver a Calabria, precisamente en Lungro, llevaron esta costumbre allá. Entonces empezaron a compartirlo con los locales, con los demás, y se hizo popular ahí, donde quedó. Yo sé que varios italianos en otras regiones también toman mate, también por este motivo, porque estuvieron en Argentina o porque tienen algún pariente argentino, o porque lo probaron alguna vez y quedaron y les gustó. Pero precisamente este pueblo es especial porque
La tradición está muy arraigada, es muy fuerte ahí y de hecho hacen fiestas, tienen la fiesta del mate que hacen ahí todos los años, es muy lindo. Yo voy a tratar de hacer lo posible por llegar en algún momento, poder ir ahí, compartir, porque la que promueve todo esto es una señora que es música, ¿no? Una señora que es compositora y guitarrista de la cultura Arberesh. Y ahora voy a hablar de esta cultura que, para que los que no saben, la cultura Arberesh son los Arberesh precisamente. Ahora les dejo escrito cómo se escribe para que vean. Arberesh se les dice a los albaneses que emigraron a Italia, ¿no? Albaneses que vinieron a Italia. ¿Y cuándo empezó esta inmigración? Hace muchos años, con la invasión del Imperio Otomano, ¿no? Que venían arrasando con todo, llegaron a conquistar Albania, las tierras de Albania, que eran diferentes principados hasta el 1450 aproximadamente, eran todos principados y bueno, hicieron una fuerte resistencia durante 100 años, resistieron durante 100 años a los ataques de los otomanos, del gran Imperio Otomano. Obviamente es una cultura, la cultura albanesa, es una cultura muy luchadora, porque de hecho hicieron una resistencia impresionante durante 100 años. Estuvieron batallando durante 100 años contra el gran Imperio Otomano, que no era nada fácil, obviamente. Imagínense, es como actualmente un país no tan poderoso que tenga, digamos, que resista el ataque de una gran potencia militar como puede ser, no sé, Estados Unidos, que es el imperio actual, ¿no? Para comparar más o menos un poco, para que se den una idea. Entonces, bueno, una población sufrida, guerrera y de gran valor. A partir de ese tiempo, del siglo XV, empezaron a emigrar a Italia. En Italia hay diferentes lugares donde generalmente son estas personas descendientes de albaneses que han hecho sus comunidades acá en el territorio italiano. Y específicamente este pueblo, Lungro, es un pueblo Arberesh, es un pueblo que tiene culturas albanesa, comparten la cultura albanesa, escritura, el idioma, también hacen fiestas todos los años. Es algo muy interesante de ver porque, bueno, a mí porque me gusta conocer las culturas, me gusta conocer la música, el idioma, me gusta interiorizarme con todas estas cosas. Bueno, me puse a investigar y a mí me encanta, así que se los comparto a ustedes para que también entiendan un poco otras culturas que fueron sumando a lo que es hoy el pueblo italiano, ¿no? Diferentes culturas que han llegado acá. Después la española también tiene mucha influencia española, Italia, bueno, eso es otro tema, pero específicamente para hablarles del pueblo Lungro, que tiene muy fuerte cultura Arberesh, la cultura del mate. O sea, es una mezcla impresionante porque del siglo XV con la inmigración y después con el mate, con los italianos que fueron y volvieron de Buenos Aires. Es algo impresionante. Espero, como les digo, tener la posibilidad de algún día poder ir a este pueblo y obviamente les haré un video ya ahí en ese lugar. También estaría bueno entrevistar a esta mujer, a esta señora, que es la que se preocupó por hacer todo este ritual del mate y mostrarlo en diferentes canales, como puede ser la RAI, por ejemplo, que han hecho notas y todo esto, porque bueno, para los italianos es raro tener el mate como propio, porque bueno, lo ven como algo extranjero. Pero les digo que este pueblo es el que tiene la posibilidad, si hay alguno que anda por ahí, vaya a ese pueblo, a Lungro, que se encuentra en Calabria, y va a ver que ahí puede conseguir yerba, puede tomar mate, puede comprar mates, hay de todo y está muy bueno. De hecho han sacado hace poco una marca propia de yerba, que le va a competir obviamente a las importadas que tenemos acá en Italia, que consumimos. Yo como tomo mate, consumo mate, compro yerba importada que viene de Argentina, ¿no? Italia importa de Argentina y compramos acá en el supermercado. Pero esta es una marca propia y bueno, no la probé, no tuve el placer de probar esta yerba, pero ya la voy a probar y se la voy a mostrar también. ¿Y ustedes sabían de esta tradición en este pueblo? ¿Sabían de la existencia de este pueblo o no? Déjenmelo en los comentarios si no lo sabían. Si alguno ya lo sabía, también déjenmelo en los comentarios. Es interesante saber todas estas cosas porque uno a lo largo
del tiempo que va transcurriendo, que me encuentro acá en Italia, voy descubriendo cosas nuevas. Y esta es una de ellas, ¿no? Este pueblo es una de las cosas que he descubierto acá en Italia y bueno, está buenísimo, la verdad. Tengo que ir a ese pueblo, tengo que ir a Lungro y conocer esto. Y por ahí, ¿quién te dice que no pueda, que pueda llegar a compartir algo musical con la gente local, que hay muchos músicos también ahí? Espero que les haya gustado este video. Si es así, le pueden dar like, suscribirse y compartirlo con alguien que le pueda llegar a interesar este contenido. Nos vemos en el próximo video.